Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos por acá con más información. Está pasando algo curioso con las calificadoras. Esas calificadoras que hoy están poniendo a Pemex y a CFE en negativo. Hay que revisar el histórico de estas calificadoras porque todo parece indicar que estas calificadoras, no hablamos solo de una, de Standard Poor's, que es la que hoy está dando estos resultados negativos a Pemex y a CFE, sino hablamos de otras calificadoras como Fitch, como Moody's, estas calificadoras que también en las últimas semanas, meses, han estado dando negativos para México. Pues tal parece que todas estas calificadoras buscan el regreso urgente del PRI al gobierno. ¿Por qué? Curiosamente, con gobiernos priistas y panistas, las cosas estaban a la perfección. ¿Podemos creer esto? Pues esto es lo que están diciendo las calificadoras. Las cosas estaban bien con el PRI, las cosas estaban bien con el PAN. Y las cosas con López Obrador son negativas, porque así lo están calificando. Vamos a hablar, como vaya avanzando este video, esta información. Y hay que decirlo. Esta calificadora que hoy está saliendo, Standard Poor's, está saliendo a decir que Pemex CFE tiene negativos, o lo está bajando de rango a negativo. Esta misma calificadora antes de las elecciones estaba diciendo, si cambia de gobierno, si cambian las políticas en el gobierno, va a bajar México. Ya lo habían anticipado. Estos señores ya habían anticipado que si ganaba López Obrador iban a bajarlo. O sea, querían que siguiera el PRI al frente de México. Así como lo estamos escuchando. Vamos a hablar de todo esto. ¿Qué significa que bajen las calificaciones? ¿En qué nos afecta a todos los mexicanos? Bueno, pues vamos a empezar con esto. Esto es lo que hoy se está viendo. Standard Poor's cambia ahora su perspectiva para Pemex de estable a negativa. Esta perspectiva ya la han visto o han hablado de esto otras calificadoras que ahorita lo vamos a revisar. ¿Qué dijo López Obrador cuando le preguntan sobre esto? Porque López Obrador habló sobre esto y aprovechó para decir, bueno, pues es que estas calificadoras, curiosamente, antes no hablaban y hoy, con nuestro gobierno, están al pendiente. Esto es lo que dijo Andrés Manuel cuando le preguntaban precisamente de todo este tema. También una última cosa, la calificadora Standard Poor's baja ayer la perspectiva de las empresas CFE, Pemex. Usted ha criticado duramente a estas calificadoras, pero ¿le preocupa esta nota que le dan ahora? Gracias. Bueno, sobre esto último, yo me preocupo y me ocupo sobre todo. Lo que considero acerca de esta calificación es que se está castigando al país por la política neoliberal que se aplicó en los últimos 36 años, que fue un rotundo fracaso, sobre todo en los últimos años. Y para ser más preciso, el año pasado, que no teníamos nosotros nada que ver con el gobierno, pero nos toca pagar los platos rotos. Para que esto también quede claro, fue una política económica ineficiente, caracterizada por el saqueo, por la corrupción. Neoliberalismo es sinónimo, en el caso de México, de corrupción, de robo. Y tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad fueron las empresas más saqueadas, no solo de México, diría del mundo, en el periodo neoliberal. Lo único que puedo reprochar de manera fraterna,
respetuosa a las calificadoras es que durante todo ese tiempo de que imperó la corrupción en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad, permanecieron callados. Calificaban con 10, con excelencia. ¿Cómo es que decíamos antes en las calificaciones en la universidad? Que era MB, B, S y NA. Entonces, todo era MB en esos tiempos. Esto es lo que dice Andrés Manuel. Sin duda remete contra ellos. Dice, lo único que puedo decir, forma respetuosa, es que ¿por qué antes estaban callados? ¿Por qué antes los calificaban como bien? No estaban ahí al pendiente. ¿Esto es real? Lo que dice Andrés Manuel, es importante revisarlo. Pues sí, fíjense nada más. Esta es una nota del 2013, precisamente de Standard & Poor's, donde en 2013, con gobierno de Enrique Peña Nieto, ellos decían esto. Standard & Poor's revisa perspectiva de calificaciones soberanas de México a positiva de estable por mayor probabilidad de aprobación de políticas, confirman calificaciones. Dicen estos señores que en el 2013, de estar estable, fíjense nada más, califican ahora ya no de estable, sino de positivo a México, porque dice que hay más probabilidades de aprobación de políticas con Enrique Peña Nieto. Fíjense otra cosa, con Felipe Calderón. Esto pasaba con Felipe Calderón. Standard & Poor's confirma las calificaciones del IPAP. La perspectiva es estable, o sea, esto es 2006. Standard & Poor's. Todo excelente. Y hoy estos señores, diferentes calificadoras, están diciendo, pues no, con López Obrador es negativa. Sin embargo, aquí se les va a caer todo el teatro. Vean nada más esto que es impresionante. Y esto es verdaderamente lo más indignante. Standard & Poor's ratifica calificación de México en estable, por decirlo así, BBB+. Esta nota es de marzo del 2018. Pero fíjense lo que alertaba Standard & Poor's. La agencia calificadora Standard & Poor's ratificó la nota soberana de México con BBB+, perspectiva estable, pero advirtió que un cambio negativo en las políticas económicas o fiscales posteriores a las elecciones podrían llevarles a bajar la calificación. O sea, si se va el PRI, los vamos a bajar. Si no está el PAN, los vamos a bajar. Si hay un cambio, dice, en las políticas económicas fiscales posteriores a las elecciones, o sea, si llega López Obrador, podría llevarles a bajar la calificación. ¿Y qué creen? Standard & Poor's ya lo bajó. Así están las cosas. Y dice por acá, en su comunicado, Standard & Poor's citó que cambios negativos no previstos tras las elecciones podrían afectar las expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto, el PIB, y un bajo crecimiento en combinación con déficits fiscales mayores que los esperados dificultaría que la administración estabilice su deuda como porcentaje del PIB en los próximos años. O sea, estos señores decían, a ver, si se va el PRI, les va a ir mal a México. Y fíjense ahora lo que están diciendo otras calificadoras. Violencia en México, dice, dispara riesgos crediticios, alerta Moody's. Es otra calificadora. Ahora resulta que por la violencia en México, baja también a negativas. Pues que no, con Calderón hubo demasiada violencia y todas estas calificadores calladitas diciendo es estable con Calderón. Con Calderón es estable, decían estos señores, aquí lo vemos. Y había muchísima
muchísima violencia. Otra cosa, Fitch, otra calificadora que ha puesto en negativos a Pemex. Baja calificación de Pemex, advierte falta de presupuesto. Y esto es el 29 de enero de 2019, ya con López Obrador. Falta de presupuesto después de la inversión que hemos visto que está impulsando el nuevo gobierno. Fitch tenía como estable, positivo, a gobiernos priistas, panistas cuando estaban saqueando a Pemex. Hoy que se está combatiendo el robo de combustible, hoy que se le está inyectando dinero a Pemex, pues dicen que baja su calificación porque falta de presupuesto. ¿Falta de presupuesto para las calificadoras? ¿Eso es lo que está pasando? Amigos, pues esto es lo que estamos viendo. Curiosamente, estas calificadoras, que hay que decirlo, ¿qué significa esto y por qué es importante las calificaciones de estas empresas encargadas de hacer esto? Pues porque es como un rango, hay que decirlo así, para ver como la posición y ver si los inversionistas están confiados o no de invertir en México. Dice, este anuncio de Standard & Poor's es resultado de su decisión del viernes pasado de bajar de estable a negativa la calificación de México como consecuencia de una menor confianza de los inversionistas en las decisiones del gobierno de Andrés Manuel. Esto de las calificaciones es lo que indica si genera confianza o no invertir en México. Genera confianza o no invertir en México con el gobierno de Andrés Manuel. Y dice, en términos simples, el anuncio de la calificadora pone el dedo en el renglón sobre las dudas existentes en el sector financiero de que tan viable son las acciones de apoyo que aplicará el gobierno sobre Pemex y cómo afectarán las finanzas del país. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Están saboteando completamente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y parece, como lo vinieron anunciando estos señores, quieren que regrese el PRI al gobierno, les urge que regrese al PRI y ellos ya lo habían anunciado. Fíjense nada más, advirtió de un cambio negativo si había cambios en el gobierno, en las elecciones. Querían seguir con priistas, querían seguir con panistas. Amigos, pues esto ha sido todo. Espero que les guste la información. No olviden suscribirse al canal y darle me gusta. Y nos vemos en un ratito con más información. Compartamos esta información. Hay que hacer que le llegue a más personas. Y hay que empezar a ver por qué estas calificadoras les urge desacreditar el gobierno de Andrés Manuel. Les urge que regrese el PRI. Con ellos todo era amor y paz. Billetes al por mayor. Hoy, que se está viendo un cambio, y los mexicanos lo están viendo, pues ya todo es negativo para ellos. Amigos, que tengan excelente día. Nos vemos en un ratito en un próximo video. Bye.